Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un encuentro más con nosotros desde la editorial SM. El día de hoy tenemos a dos panelistas invitados, Joana Elizabeth Duarte Guerra y Giancarlo Sánchez Anillo. Ellos son coordinadores de formación y asesorías pedagógicas dentro de la editorial y quien les habla, Andrea Pérez Montoya. Bienvenidos. Hola Andreita, muy buenas tardes. Giancarlos, buenas tardes y buenas tardes a cada uno de los profes que nos visitan el día de hoy. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Joana. Y un cordial saludo a todos los profes que nos acompañan en la jornada de hoy. Bueno, Jan y Joa, antes de comenzar, queremos dar como unas instrucciones pequeñitas a nuestro público y es que ustedes, queridos asistentes, en su panel de control van a tener una pestañita que dice chat y dice preguntas. Si por favor están escuchándonos de manera correcta y están viendo en este momento la pantalla donde aparece la presentación, nos gustaría que nos dejaran saber por medio del chat si están viendo y están escuchando de manera correcta. En una segunda instancia, pues va la dinámica de este webinar, va a tener unos espacios de participación para que pues contemos con su participación y sus experiencias y demás. Y en esa medida, cuando nuestros panelistas lo consideren necesario, habilitaremos los audios de aquellas personas que quieran participar. Para eso, ustedes van a tener una manito que está ahí. Si ustedes le dan clic para levantar su manito, con gusto les daremos la habilitación del audio. ¿Listo? Pues en el chat nos están respondiendo que se escucha perfecto y se observa correctamente, así que sin más preámbulo, comencemos, chicos. Listo, bueno, vamos a dar inicio. Gracias, Andrea, de verdad. Y nuevamente gracias a todos los asistentes por estar con nosotros el día de hoy. Inteligencias múltiples al ataque, ese es el título de la jornada y decimos al ataque porque queremos que salgan a relucir todas esas inteligencias, no solamente en el trabajo que vamos a hacer el día de hoy, sino también ayudar a todos los profes a fomentar la activación y el estímulo de estas inteligencias para mejores resultados académicos con los estudiantes y sobre todo el gran paréntesis que no se nos puede olvidar el contexto en el que estamos inmersos, que es el contexto del distanciamiento social. Entonces, para el día de hoy, para este trabajo que queremos que sea muy, muy participativo, la invitación es para que todos los que nos están escuchando, los que nos están observando en este momento, sepan que nosotros esperamos que se involucren, que comenten, que participen activamente, porque como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, en el equipo de formación y asesoría pedagógica, nosotros creemos que parte de estos espacios es construir conocimiento con las experiencias que ustedes están viviendo en este momento en sus aulas y en sus teleclases, para la gran mayoría. Entonces, inteligencias múltiples al ataque. Tenemos dos objetivos principales para el día de hoy. Quiero que los tengamos en mente. Quiero que al finalizar de esta sesión, al término de esta hora, ustedes puedan decidir y nos puedan contar si logramos alcanzar estos objetivos o no. El primero es identificar este tema de la teoría de las inteligencias múltiples como una herramienta para estimular el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y ahí la palabra clave o la frase clave de ese primer objetivo es estimular el desarrollo integral. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de lo que vamos a conversar el día de hoy, que son las inteligencias múltiples. Y lo segundo tiene que ver con la aplicación. Entonces, primero vamos a identificarlo y segundo vamos a empezar a ver de qué manera estos principios, ¿verdad?, se pueden aplicar a través de nuestros planes de clases con nuestros estudiantes para facilitar aprendizajes en la educación a distancia. Entonces ahí están nuestros dos grandes objetivos. La invitación es a tenerlos en mente, vamos a pensar en ellos y recuerden que vamos a estar trabajando colaborativamente todos el día de hoy. Bueno, muy bien. ¿Qué tal si a partir de este momento nos vamos a Google Clap? Entonces le vamos a pedir el favor a Andrea que nos comparta con los participantes un link y aquí vamos a tener un sondeo. Entonces la idea es que todos ingresemos a este link y pues manera rápida, es muy sencillo. Vamos a responder a la pregunta que aquí nos sugiere. Voy a ir entonces al Google Clap también. Y este es
la panorámica que les debe aparecer en el link. La pregunta que le sugerimos a cada uno de ustedes es, de los siguientes personajes, ¿cuál consideran más inteligente? Aquí tenemos 4 opciones. Ustedes simplemente deben elegir el que a su consideración o su estima es el más inteligente. Entonces nos van confirmando si pudieron ingresar bien al link. Sí, yo en el chat ya escribimos el link del Google Clap. Perfecto. Perfecto, www.wooclap.com y ahí está el código que tenemos que ingresar cuando entremos es OICGUJ. Vamos a dar respuesta a esa pregunta. De los siguientes personajes, ¿cuál consideras más inteligente? Tenemos a Albert Einstein, Gabriel García Márquez, Nairo Quintana y Shakira. 4 personajes muy interesantes. Creo que, Bueno. que va a estar bien interesante esas respuestas, Johan. Así es. Albert Einstein nos dice, lo importante es no dejar de hacerse preguntas, científico alemán. Tenemos a Gabo, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Escritor Nobel colombiano, todos son colombianos. Y tenemos a nuestro deportista Nairo Quintana, es el ciclismo, es la vida, caer y levantarse. Finalmente, nuestra conocida Shakira, si una mangosta puede matar a una cobra, entonces hay esperanza. Muy bien, por aquí ya tenemos un botico. Ya alguien entró ahí, entonces 100% Shakira. Shakira versus Einstein. Esto se está poniendo interesante. Ok, Nairo. Nairo Quintana. ¿Quién da un voto por Gabriel García Márquez? Bueno, hasta ahorita vamos 3 personitas de los, no sé cuántos asistentes tengamos ahorita, 18 personas. Bueno, ahí ya cambió la panorámica, ¿no? Bueno, ahora Gabriel García Márquez se muestra como el personaje más inteligente, interesante. Ya Más tuviste inteligente que Einstein, que Nairo y que Shakira. Así es. Ok, vamos mirando por aquí. Los 4 nos cuenta la profe Yuri Chávez. Bueno, vota mi profe, ingresa. Seguramente ahí vamos a ir conversando, pero pues nos gustaría contar con este voto en el sondeo. 4 personitas votando. A ver, los animamos a los demás. Todavía tenemos tiempo de quitarle el primer lugar a Gabo, así que pueden ingresar, pueden votar, pueden contarnos quién es más inteligente. Sí. Bueno, aquí Dice, hay una muy buena Yuri Chávez dice que no le deja votar. ¿No le deja votar? A ver, miremos Sí, aquí. vamos a escribir nuevamente para ti, profe. El enlace es www.wooclap o Einstein se está subiendo al primer lugar. Qué interesante. Retomamos los aportes científicos. 3 personas están diciendo que Einstein es más inteligente que Gabo, que Nairo y que Shakira. Eso, solamente es seleccionar, darle clic sobre el personaje que para ustedes es el más inteligente. Aquí hay muy buena representación de la costa, Gabo y Shakira. Interesante, sí. Nairo, ¿qué pasa con Nairo? Tantas glorias que nos ha dado, a ver. Quizás un último voto decisivo. Así es. Bueno, pues vamos leyendo esto, Giancarlos, y con eso vamos haciendo ciertas reflexiones alrededor de este juego de Go Club. Entonces tenemos 4 personas, el 50% Einstein, 2 personas, el 25% por Gabo, 1 persona, 13% por Nairo y 1 personita que votó por Shakira. Entonces, así como tenemos este sondeo con personajes que todos de una u otra forma conocemos, que nos han tenido su reconocimiento, pues siempre queremos trasladar esa reflexión sobre pues nuestra aula de clase. Tenemos quizás algunas etiquetas sobre nuestros estudiantes, quizás
algunos, aún sabiendo, o una profe comentaba ahorita, los 4 son inteligentes, y aún sabiendo que todos nuestros estudiantes son inteligentes, tal vez tenemos un ranking también entre ese grupo que tenemos hoy día. Es como la pregunta que nos sugiere este tipo de Google, y aunque es un juego y nos divertimos un poco con el tema, sí está la reflexión allí. Tal vez tengamos algunas etiquetas sobre qué chico es más pilo o cuál puede superarse más o cuál de pronto estamos condenando al fracaso, precisamente porque no se muestra como el resto lo hace. Yo creo que eso también nos da a nosotros una radiografía interesante de lo que para nosotros es el concepto de inteligencia. Einstein, que era una persona muy buena con los números, todos sabemos por obvias razones que Albert Einstein fue un científico muy reconocido. Y Gabriel García Márquez también muy bueno con las letras, con el aspecto lingüístico. Entonces, vemos allí que de alguna manera sí tendemos, y mira que sigue cambiando un poco el tema, esta vez va 5-3, con los que son muy buenos en matemáticas y en el lenguaje, parecen ser considerados más inteligentes que aquellos que son muy buenos en artes como la música o en el deporte, como el caso de Nairo Quintana. Entonces, yo creo que parte de la reflexión, ahora que vamos a continuar con el desarrollo temático, es tratar de romper un poco eso de si aquellos que son buenos con los números y con el lenguaje realmente son más inteligentes que aquellos que son buenos en la música y en el deporte. Entonces, seguimos adelante, Johan. De hecho, sí, Einstein Ciencias, Gabo desde el área de las letras y pues deportistas y músicos. Y pues bueno, vamos entrando en materia entonces. Vamos por acá. Tenemos aquí el personaje, dale. Antes de comenzar, y yo me imagino que muchos de los que ya han explorado esta temática de las inteligencias múltiples anteriormente deben saber quién es el señor de la foto, el señor Howard Gardner. Es un psicólogo estadounidense muy reconocido que de hecho fue quien propuso esta teoría de las inteligencias múltiples a principios de los años 80. Y este señor decía algo que quiero que tengamos muy en cuenta antes de realizar el resto de las actividades que estamos proponiendo para el día de hoy. Howard Gardner decía, la educación que trata a todos de la misma manera es la educación más injusta. Entonces, interesante que reflexionemos en esta palabra inicial. La educación que trata a todos de la misma manera es la educación más injusta. Porque el sentido que nosotros tenemos de lo que es igualdad o lo que puede ser equidad, que son obviamente dos conceptos diferentes, no es parte del tema de conversación del día de hoy, puede ser de que si yo trato a todos mis estudiantes de la misma manera, quiere decir que yo estoy siendo justo al darles a todos la información de la misma forma, presentar la clase de la misma manera. Pero este señor nos está diciendo hoy, la educación que trata a todos de la misma manera es la más injusta. Vamos a descubrir por qué Howard Gardner está diciendo que tratar a todos los estudiantes de la misma manera es algo injusto. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva y cuéntanos qué es lo que tenemos ahí. Antes de eso, pues contar un poquito quién es Howard Gardner. Él no es el único que habla de la multiplicidad de talentos, sino que hay algo particular en la teoría que él promueve, como lo acabo de mencionar, Giancarlo, desde el 83, si no estoy mal, se viene hablando de inteligencias múltiples, un psicólogo que en un principio tuvo bastante resistencia por los demás teóricos y que ahorita vuelve a retomarse y pues también me genera una pregunta y que extiendo a mis compañeros, obviamente a nuestros colegas, y es, ¿por qué hablar de inteligencias múltiples en tiempos de cuarentena? ¿Por qué Editorial SM sugiere un webinar en cuarentena hablando de educación virtual sobre inteligencias múltiples? ¿Por qué Howard Gardner vuelve a tener como tanta preeminencia en tiempos donde ahorita lo que más prevalece es la educación virtual, el uso de tecnologías, el uso de dispositivos móviles? Entonces vamos a ir desarrollando este tema. Howard Gardner ganó premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en el 2011 y esto le ha hecho ahora Howard Gardner y David Goleman, que es el que habla de inteligencia emocional, pues
complementan muy bien las que vamos a ir desarrollando. Vamos entonces por acá. Tenemos nuevamente al señor Howard Gardner. Entonces, como lo mencionó Giancarlos, este es un profesor de la Universidad de Howard. Hace muchos años él propuso, nos cuenta aquí a manera pues de caricatura, que hace muchos años propuso una nueva definición de inteligencia que cambió la manera de ver a las personas. Y como lo miramos en el Google Lab, pues porque pensamos siempre en alguien inteligente desde el área de las ciencias, desde los avances científicos, desde las letras, pero la persona que tiene esos dones para la música, entonces se le atribuye como talento y no como inteligencia. Aquí la diferencia, como lo mencionamos, no es que hay mucha gente que habla de la multiplicidad de talentos, pero él lo hace especial porque habló de la inteligencia de psicólogo y pues habla también de considerar ese conocimiento colectivo y de una forma diferente de acceder al conocimiento. Entonces, ahora, ¿qué estamos entendiendo por inteligencia? Entonces, él nos pone aquí un escenario. Si quieres, Giancarlo, lee estos escenarios y miramos a ver cuál podríamos elegir. Nos dice el profesor Gardner, de todas estas frases, elige la que creas que es la mejor definición de inteligencia. Entonces, pongámonos en los escenarios que usualmente encontramos con nuestros estudiantes en nuestros salones de clase. Inteligencia es sacar buenas notas. Inteligencia es hacer bien los exámenes que nos hacen los orientadores del colegio. Estamos hablando de los psicoorientadores. Inteligencia es tener muchos amigos. Inteligencia es que te vaya bien en las matemáticas, tocar bien el piano, saber dibujar o ser capaz de resolver distintas situaciones difíciles buscando soluciones acertadas y ser capaz de inventar y crear cosas nuevas. ¿Cuál de todos esos define mejor el concepto de inteligencia? Yo creo que ya muchos con lo que hemos conversado hasta este punto deben saber hacia dónde nos estamos dirigiendo con eso, pero ¿cuál creen de ustedes, o si ya saben la respuesta que tradicionalmente ha sido, más bien la definición que le hemos otorgado a la inteligencia? Ahí tenemos el chat abierto. Si alguien quiere tomar el micrófono, también están invitados a que levanten la mano. Lo queremos escuchar. ¿Cuál de las que aparece ahí es el concepto que más se ha asociado con inteligencia? ¿Por qué? Muy bien, parece que la profe por aquí, Dalgi Cristina, nos dice, yo creería que la inteligencia no solo se reduce en lo académico, sino también en una mezcla de todas las inteligencias. Resolver distintas situaciones. Así es. ¿Alguien más que quisiera de pronto participar? Y bueno, Jan, como lo muy bien lo presentaste, es claro que todos nos iríamos leyendo esto, pues decir que realmente ser inteligente es ser capaz de resolver situaciones que se me presentan el día a día. Si me pierdo en la ciudad, supongamos que volviéramos a la cuarentena, cambiaron las rutas, cambiaron la frecuencia de los buses, estoy un poco desorientado, pensemos en eso, ¿sí? Supongamos que haya ese escenario de donde tenemos que regresar a clases, regresar paulatinamente a la vida económica, es volver nuevamente a reactivarnos, a cambiar el chip, y seguramente ahí tendremos que poner en evidencia todas estas inteligencias de las que nos va a hablar Howard Gardner, buscando soluciones acertadas, crear cosas nuevas y tener un chip diferente. Exacto. La profesora Juliana Díaz nos está escribiendo por el chat, nos dice lo mismo de la compañera, es decir, lo que nos habían comentado anteriormente, porque es más inteligente, es ser capaz de resolver. Entonces, asocia el tema de resolución de problemas con estar atento, con ser creativo ante situaciones y lograr reinventarse. Nos dice la profe Norma Velasco, bienvenida, profe. Me parece que ese es un conjunto integral, es decir, la suma de todo eso, interesante. Y nos comenta la profe Rosa González, la inteligencia radica en el uso de la información en situaciones específicas. Entonces también tiene que ver con capacidad de tomar decisiones. Hoy tenemos respuestas interesantes. Yo vamos
a ir entonces avanzando un poco De para acuerdo. validar lo que nos están comentando por acá. ¿Cuántas inteligencias, Jan? ¿Tú qué dices? Ya estamos viendo en pantalla que hay 8 tipos de inteligencia. Estos son los 8 tipos de inteligencia de los que precisamente nos habló el profesor Howard Gardner. Entonces vamos a comentar un poco acerca de cada una de ellas, Johan. Muy bien, empezar entonces por la que más me gusta. Mentiras. Todas son igual de importantes, pero creo que con una de las que me identifico muchísimo, y aquí, ¿por qué te comento con la que me identifico? Porque Howard Gardner también dice algo súper clave, y es que hablar de inteligencias múltiples es prácticamente una comprensión de uno mismo. Como profesor tengo que ser, ya vamos a hablar más adelante de eso, pero no es solamente el profesor el que piensa las inteligencias múltiples, es el papá también que las considera y el estudiante, ¿sí? Él mismo va a ir, cada persona va identificándose en uno o en otro en diferentes ciclos de la vida. Entonces te hablaré, voy a empezar por cuál, por la musical. La musical, pues bueno, ahí no solamente encontramos aquellas personas que tienen esa capacidad para cantar, para caer en la nota, sino también para aquellos que tienen toda esa capacidad de bailar, del cuerpo, y vemos acá entonces diferentes personalidades desde el escenario de lo musical, y pues teníamos aquí el ejemplo de Shakira, pero aquí podemos tener diferentes personas, pensar aún en mis estudiantes, en familia, personas que tocan instrumento, pero también que tienen muy buen oído para identificar en el conjunto, en la dirección de una orquesta, qué instrumento está desafinado, cuál otro. Pienso en un director de orquesta que va guiando y todos los músicos van considerando allí, atendiendo a ese director musical. ¿Cuál nos quieres Súper presentar, interesante. Giancarlo? Bueno, ya que teníamos a Nairo también por debajo en nuestra encuesta, entonces vamos a definir un poco la sinestético corporal que aparece ahí. Ese es un tipo de inteligencia que está directamente relacionado con la capacidad de conectar la mente con el cuerpo. No todos somos muy buenos para eso y por eso quizás no todos somos deportistas de alto rendimiento con esas capacidades, pero creo que también es muy interesante la relación que podemos establecer entre este tipo de inteligencia y precisamente la palabra que acabo de utilizar, que es entrenamiento, y tiene que ver mucho con cuando nosotros estimulamos cualquiera de estas inteligencias que están presentes en nosotros en diferentes grados, pues se pueden de alguna manera desarrollar. Entonces la inteligencia sinestético corporal es la que tiene que ver con esa habilidad de poder utilizar nuestro cuerpo de una forma coordinada para podernos expresar y para poder alcanzar metas. En este caso teníamos el caso de un deportista que obviamente lo utiliza, lo coordina y logra hacer de su cuerpo casi que una máquina para poder alcanzar resultados. ¿Quiénes son inteligentes en este tipo de inteligencia sinestético corporal? Pues todos los que son bailarines, todos los que son mimos, los que son jugadores de fútbol, básquetbol, diferentes deportes que involucren pues el uso del cuerpo. También los actores que tienen que expresarse a través de su cuerpo, los podemos encontrar a través de este tipo de inteligencia. Entonces, ahí está sinestético corporal. Joha, ¿cuál es la siguiente inteligencia? Muy bien, la intrapersonal. Y yo me encanta pensar en esta inteligencia porque muchas veces somos muy bien, por ejemplo, a mí me va muy bien con el tema de escribir, me va muy bien con el tema de expresarme, pero a veces no me va tan bien en el reconocimiento de mí misma, ¿sí? Entonces, no puedo pensar en autorregularme, entonces eso va a afectar de una u otra forma las relaciones con los demás. Entonces, la intrapersonal prácticamente es una inteligencia, creería yo, bastante abandonada con el resto de las demás y que se debe trabajar mucho pensar en ella porque eh, pensando aún en personas que saben valorarse a sí mismas, que saben, conocen muy bien cuándo están experimentando estas emociones o cuándo no, pues suelen llevársela muy bien con los demás. Si yo soy capaz de regular mí misma en cuanto a eso, en cuanto a hablar, cómo manejar, cómo responder cuando tengo ira, o cómo saber dar a conocer ese amor que sobreabunda en ciertos momentos, pues seguramente puede que afecte las demás.
Entonces, Así es. ¿cuál me presentas ahora? Bueno, tenemos que hablar entonces definitivamente de la que complementa ese tipo de inteligencia, es la inteligencia interpersonal. Ujú. Ese tipo de inteligencia es muy fácil de reconocer porque es la que vemos en ese tipo de personas de nuestro círculo inmediato, nuestros familiares que suelen ser muy amigueros, que son personas que tienen esa capacidad de poder, de alguna manera, de percibir y entender a las otras personas, entender sus estados de ánimo, comprender sus deseos, comprender sus motivaciones y se vuelven muy cercanos. Esa inteligencia la vemos fácilmente representada en personas que son políticos, líderes de todo tipo, espirituales, religiosos. De alguna manera también es la de muchos de nosotros los que somos docentes que nos inclinamos por esta profesión porque tiene mucho que ver con esa capacidad también de empatizar con nuestros estudiantes. Aparecen también terapistas, muchas personas pues relacionadas con este tipo de inteligencia. Capacidad de poder tener buenas relaciones interpersonales con el medio y con las personas, directamente con las personas que nos rodean. Así es, entonces aquí vamos a conocer bastantes líderes, ¿no? Y pues creo que en Seguramente. estas épocas de cuarentena creo que son súper claves este tipo de personas también. Pues te voy a presentar la lógica matemática. Por aquí teníamos a nuestra compañera Andreita, ella es experta, pero también en lógica matemática pensamos en aquellas personas que tienen esa capacidad, obviamente, de manejar números, pero también son capaces de clasificar, de tener un pensamiento crítico, aquellas personas que también son puntuales. Fíjate que eso es matemática, el estar tan puntual, el estar Interesante. no sé, tan a punto, tan organizaditos con su agenda, con la vida. Entonces, ahí tenemos aquellos que tienen lógico matemático. Desde luego, acá tenemos científicos, también conectando con otra de las inteligencias, pero también podemos pensar en docentes, podemos pensar también, no sé, matemáticos, por supuesto. Súper. Sí, y eso que tú mencionas es interesante porque nos va dando cuenta de que no todas las personas caben dentro de un solo tipo de inteligencia, sino que muchas de estas inteligencias normalmente se comparten y es la mezcla en diferentes grados de cada una de ellas lo que hace, digamos, lo que construye la identidad en términos de inteligencia de cada persona. Entonces yo voy a hablar ahora de la espacial. Ahí tenemos en el color rojo la inteligencia espacial. Y este tipo de inteligencia, que también en algunos casos es conocida como visual espacial, es la que tiene la capacidad la que vemos en esas personas con una capacidad fuerte de poder visualizar, de recrear, de conectarse con imágenes, de manipular espacios mentalmente. Esas personas que tienen excelentes capacidades para, por ejemplo, conducir, eh, puede, es la que nosotros vemos en aquellas personas que se conocen como las que piensan a través de fotos, perciben el mundo visual de una forma muy precisa, son capaces de recrearlo en su mente, son capaces de plasmarlo en un papel. Allí vemos especialmente artistas, arquitectos, diseñadores, escultores, todo este tipo de personas que tienen, digamos, como esa capacidad de poder representar gráficamente el mundo y poder navegar a través de él. Entonces, inteligencia espacial. Y te complemento un poco. Pensemos en personas de baja visión, que de pronto no podrían tener como... Tengo conocidos que manejan esa parte espacial, personas con baja visión, pero aún así practican un deporte. Entonces tienen conciencia espacial hacia dónde moverse, teniendo como la conciencia plena sobre sus sentidos, pero ubicándose también sobre su espacio, sabiendo cómo administrar ese espacio vital que tienen alrededor. Muy bien, prosigo con otra que me encanta y es la lingüística, por supuesto. Aquí tenemos obviamente a los grandes poetas, a los grandes escritores, a los que nos han regalado el privilegio de las letras, aquellos dicharacheros, Giancarlos, aquellas personas Sí. que con solo hablar ya la gente los capta, la gente les para bola, son aquellos que en las reuniones familiares cuentan el chiste más malo y la gente carcajea. Son aquellos narradores, los que nos conquistan definitivamente a través de la palabra oral y escrita. Súper. Y finalmente, no se nos puede quedar por fuera la inteligencia naturalista. Esa es
un tipo de inteligencia que nosotros reconocemos de manera muy, pero muy especial en esas personas que son capaces de entender la naturaleza. Yo creo que de alguna manera el mundo moderno nos hace tristemente olvidarnos de esa conexión inicial que tuvo el ser humano en su desarrollo a través de la historia. Y todavía vemos esas personas que son capaces de conectarse con la naturaleza, y la naturaleza son todos los seres vivos, los amantes de los animales, son los capaces de poder de detectar las diferentes especies, de poderlas clasificar y de poder de alguna manera hacer lo que hace la persona con inteligencia interpersonal, pero en relación con todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos y manifestaciones de vida con los que nosotros convivimos. No solamente reconocerlos, sino entenderlos y de alguna manera pues también ser como un promotor del buen uso y del buen cuidado, no solamente de los recursos naturales, sino de la protección de la vida misma. Ahí están. Esas son las 8 inteligencias que tenemos inicialmente para poder iniciar nuestra discusión de Howard Gardner. La gran pregunta que todos nos debemos estar haciendo en este momento es, entonces, ¿cómo hacemos con esto? Vamos entonces a pasar a la siguiente fase y avanzar con nuestra siguiente propuesta. Bueno, puntos claves de las inteligencias múltiples, Giancarlos, y creo que aunque hemos hablado de los 8, es importante hacer precisión sobre algunos puntos de la teoría que pueden volverse ciertos mitos. Empezar entonces con el primero. Todos poseemos las 8 inteligencias. Aunque las hemos mencionado, no quiere decir que una persona se case, un estudiante se va a casar con una sola inteligencia. Todos podemos desarrollarlas en el resto de nuestra vida y Howard Gardner dice, por ejemplo, en el caso de los deportistas, es una inteligencia que se descubre desde muy temprana edad. Caso contrario, la inteligencia lingüística, donde pues escritores han descubierto ese potencial sobre los 40, 50 años. Entonces, qué bonito saber que nuestros estudiantes no están condenados al fracaso y que tienen la posibilidad de desarrollar, de dar a conocer esas 8 inteligencias en cualquier momento de su vida. Sigue entonces con otro punto clave de inteligencias. Así es. Otro punto clave de la inteligencia es que la mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta avanzar en el nivel adecuado de competencia. Tiene mucho que ver con lo que decías inicialmente de que todos poseemos las 8 inteligencias. Entonces, una aplicación clave que nosotros podemos hacer, ya que lo estamos hablando desde la educación, es de alguna manera intentar pensar que, pues, como no todos podemos desarrollar, o sea, al pensar que no se pueden desarrollar todas las inteligencias, porque yo categorizo a un estudiante como, por ejemplo, no sabes que él es muy bueno para las matemáticas, entonces él es de lógico matemática y no puede hacer deporte. Es totalmente falso. Un mito que tenemos que derrumbar es que precisamente al todos poder desarrollar las inteligencias de las diferentes maneras, la gran propuesta que nosotros podemos hacer como educadores, y acá pues también la invitación está para rectores, coordinadores académicos que nos acompañan en el día de hoy, es pensar de que todos, independientemente de que favorezcamos una u otra inteligencia, poseemos todas, y es deseable, es como el aspiracional, es como el deber ser, es como la invitación para poder generar estímulo a todas estas inteligencias de manera integrada hasta alcanzar una competencia adecuada. Si yo no soy muy bueno para la música, yo puedo aprender música. Si no soy bueno para los deportes, puedo aprender cualquier deporte. Si no soy bueno para los números, puedo aprender los números hasta poder alcanzar el nivel de competencia adecuada. Ese es el gran consejo, el punto clave que nos está dando el profesor Howard Gardner hasta este punto. Ok, existen muchas maneras de ser inteligente en cada categoría, aunque digamos a modo general con Giancarlos lo hicimos, pero pensando por ejemplo en la inteligencia lingüística, no solamente el hablar, el escribir, es una de las formas de esta categoría. Ahí tendríamos seguramente la forma en cómo uso mi cuerpo para narrar cosas, o puede ser entonces la hilación de un discurso o cómo construyo argumentos. Entonces, Howard Gardner sí que nos habla de la multiplicidad de formas y tal vez en el aula nos estamos quedando con unas cuantas. Eso es muy cierto. Otro punto clave para tener en cuenta el día de hoy es que estas inteligencias funcionan juntas de modo complejo. Y es clave que entendamos eso de modo complejo, porque intentar predecir la forma en que estas inteligencias se interrelacionan entre sí, incluso hoy en día sigue siendo una de las discusiones, digamos, en términos de la ciencia y la psicología, que
pues alcanza niveles de complejidad que al punto de la aplicación, que es lo que nos compete a nosotros los docentes, no creo que sea de alguna manera sano. Lo que nos interesa a nosotros saber es que la interrelación que hay entre estos diferentes tipos de inteligencia nos permite a nosotros, al momento de diseñar lecciones, poder incorporar los diferentes tipos de manifestaciones de inteligencia para que esa interrelación que se funciona de un modo complejo, en vez de intentar explicarla, lo que podemos hacer es intentar fomentarla o estimularla. Entonces, por ejemplo, en una clase donde estamos tratando, por ejemplo, un tema literario, podemos inducir a que hayan representaciones artísticas que inviten al movimiento, a la representación. Joa, que es una experta en estos temas del teatro, pues sabe a lo que me estoy refiriendo. Entonces, la invitación es que funcionan juntas de modo complejo, no nos debemos sentir intimidados por la complejidad de ese funcionamiento, sino más bien a convertir esto en una invitación para intentar fomentarlas y estimularlas de las diferentes maneras en nuestras lecciones. Hay una pregunta que hice al comienzo y es, ¿por qué pensar en inteligencias múltiples en tiempos de cuarentena? ¿Por qué pensar en este escenario cuando de pronto estoy un poquito más preocupada en que me funcione mejor el computador o que los chicos estén ingresando al link? Entonces, creo que es una muy buena reflexión sobre el que vamos a ir conversando, y es que Howard Gardner también hablaba, Giancarlos, que, bueno, él viene desde hace rato hablando de eso, pero también veía como muy positivo el auge de las TIC. Y cuando hablamos de cuarentenas, hablar definitivamente nuevamente de lo virtual, nuevamente de cómo los profes apelamos a recursos digitales para que podamos complementar ese distanciamiento social. Y él dice, bueno, las TIC enseñan, no, nos permite considerar que no todo el mundo enseña y aprende de la misma manera. Entonces, y que no te sientas, es pensar cómo te sientes más cómodo, ¿sí? Al chico, te sientes más cómodo con WhatsApp, te sientes más cómodo con un correo electrónico, en tu casa te sientes más cómodo con el televisor o con la radio, y es como esa figura del docente que va cambiando, que deja de ser obviamente ese centro de poder, pero va convirtiéndose más en una guía y va tanteando aquí y allá con qué te sientes más cómodo para aprender, con ese estímulo cognitivo del que en algún momento hablábamos. Bien, entonces pasemos a la aplicación de las inteligencias múltiples, unas claves muy puntuales para aterrizarlo en nuestra aula en tiempos de cuarentena. Muy bien, tenemos acá entonces, estamos retomando, ya conocimos las 8 inteligencias, pero queremos aquí escucharles más, Giancarlo, y pensar en estas preguntas, porque aquí entonces nos puede dar más luces de cómo podemos entonces considerar una temática, una unidad, un trabajo colaborativo, un proyecto basado en competencias, en aprendizaje manipulativo, todas las variantes que podamos pensar metodológicamente. Pensar en estas preguntas como que de una vez nos va dando luces. Entonces aquí, en la medida que vamos mencionando o haciéndolas, nos gustaría conocer de qué manera piensen en este momento en una temática que estén trabajando con sus estudiantes desde el nivel en que estén, desde el área en que estén, y a cada pregunta, pues nos gustaría activar micrófonos y que se dé rienda suelta a la conversación. ¿Qué te parece, Giancarlo? Me parece excelente. Es más, de hecho, yo propondría que ahí están las 8 preguntas, podemos leerlas todas y dependiendo de cualquiera que crean ustedes que de su contexto, de su experiencia, se puede retroalimentar, la invitación está abierta para que responda. Entonces, Joa, vamos a leer esas preguntas, están relacionadas directamente con esas inteligencias. ¿De qué manera podemos dar respuesta a estas preguntas? Y yo creo que aquí la invitación está también dada a que convirtamos este espacio, ya somos 27 personas que estamos presentes acá, somos 27 profesores que queremos de alguna manera compartir y retroalimentarnos. Entonces ahí está la invitación. Yo creo que el profesor Camilo Andrés López va a dar respuesta a una de esas preguntas. Adelante, profe. Hola, ¿cómo están? Soy el profe Camilo del Colegio Lausana. A la pregunta de cómo poder comprometer todo el cuerpo
o usar experiencias manuales me refiero a la inteligencia corporal sinestésica. Bueno, yo pienso que en este tiempo de cuarentena la tensión es bastante alta, sobre todo a los chicos que están todo el tiempo en el computador, y creo que debemos desarrollar de alguna u otra manera algo que se conoce como las pausas activas, y de esa manera podemos ayudar a que los chicos de pronto tengan un poco de descanso, que el cuerpo se relaje un poco más y podamos continuar en situación de clase. Muy bien, profe Camilo, es cierto, las pausas activas es una manera de integrar el cuerpo, pero también de sacar un poquito provecho a esta tensión y la crisis de la cuarentena. Muy bien, muchas gracias, profe Camilo. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué tal si vamos mencionándola y en el momento en que quieran, que se les ocurra una idea, tengan un chispazo y aún pensemos en una temática, en una unidad que ustedes quieran desarrollar con sus estudiantes, piensen también en esos recursos que usamos, que tenemos a la mano? Entonces, bueno, ya el profe Cristian dio respuesta a cómo puedo comprometer todo el cuerpo a usar experiencias manuales. Pienso, por ejemplo, no sé, en uno de los temas más complejos que de pronto desde las ciencias sociales vemos, y es las guerras mundiales, que de pronto no caben mucho en la cuarentena, pero seguramente muchos profes pueden estarlo desarrollando. ¿Cómo poder comprometer el cuerpo o experiencias manuales, por ejemplo, desde la revolución industrial o de pronto desde los escenarios de las guerras, o pensar en tiempos de cuarentena desde las áreas, cómo podemos usar esto? Voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo usar la palabra oral o escrita? Por ahí tenemos la mano levantada de la profesora Rosa González. Adelante, profe, cuéntanos. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rosa González y represento al Colegio Boston Flex. ¿Me escuchan bien? Claro que Perfectamente, sí, profe. Adelante, bienvenida. Excelente. Bueno, yo me llamó bastante la atención la pregunta cómo puedo incorporar la importancia de la naturaleza y el medio ambiente. Yo soy docente de lenguaje, entonces se me ocurre que si estoy viendo el tema de textos procedimentales, puedo guiar al estudiante para que investigue cuál es el proceso que se realiza para plantar algún tipo de, ya sea con una semilla, que hagan el experimento, y a medida que ellos van desarrollando el proceso de sembrar su semillita, pues también van construyendo el texto procedimental. Genial, profe. Claro que sí. No hay mejor manera de ilustrar o de aterrizar un texto procedimental incorporando el procedimiento desde, no sé, me imagino una metodología científica con temas de ambiente y con temas de planta. Sí, señora, ese es muy buen ejercicio. ¿Alguien más? Por acá la profe Luis Fernanda Vargas tiene la manito levantada, entonces si quieres activa micrófono y nos cuentas qué otra idea tienes ahí en relación a estas preguntas. La profe Luisa. Sí, vemos que la profesora Luisa Fernanda Vargas, profe, ya puedes activar el micrófono y nos puedes comentar un poco de qué manera estás utilizando o incorporarías o harías respuesta a estas preguntas. Eso que acaba de comentar la profesora Rosa me parece interesante, esa activación simultánea de la naturalista y de la lingüística a través de dos procesos que hacen parte de una misma actividad. Yo creo que mientras vamos esperando esa respuesta, es importante también decir que en la medida en que nosotros propongamos actividades que apunten a diferentes tipos de inteligencia, vamos a tratar vamos a estar alcanzando de alguna manera estimular mucho más a nuestros estudiantes. Entonces, Giancarlo, ¿qué tal te parece esta pregunta? Que a mí me parece súper clave, como todas, por supuesto, pero ¿cómo puedo evocar sentimientos o recuerdos personales o darles la posibilidad de elegir a mis estudiantes? Pensar en eso, en esa posibilidad de elegir, porque además estoy trabajando fuertemente en lo intrapersonal, esa autonomía, esa fuerza que debe tener un estudiante y evocar esos sentimientos o recuerdos personales que muy seguramente enganchan fácilmente al conocimiento.
Total, yo creo que algo muy, muy interesante que vale la pena mencionar en esto tiene que ver mucho con de qué manera nosotros construimos esas emociones y sobre todo de qué manera estimulamos el pensamiento de forma de que se predisponga para tener un buen aprendizaje. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestros estudiantes a veces, y lo decíamos al principio con el mensaje del profesor Howard Gardner, tenemos a pensar de que todos nuestros estudiantes son iguales, piensan iguales y van a reaccionar de la misma manera a lo que nosotros, ya hablando de un término más técnico, en temas pedagógicos llamamos reactivos. Los reactivos son las preguntas que nosotros hacemos y que están asociadas a una respuesta por parte del estudiante en términos del aprendizaje. Entonces aquí la diferencia el tema de sentimientos y recuerdos puede ser también traer a colación escenarios del estudiante que lo motiven y lo comprometan y lo acercan más al tema de aprender. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca, te lo hablo desde el área de inglés, por ejemplo, si voy a tener un tema relacionado con hablar acerca de programar viajes, yo le puedo decir a mis estudiantes que recuerden cuál fue el viaje, su viaje favorito de toda su niñez. Y esa conexión que ellos empiezan a crear al momento de traer esos recuerdos, que son recuerdos muy positivos, pues de alguna manera los va a preparar positivamente y los va a predisponer positivamente para el aprendizaje que tienen por delante. Claro, eso es clave, la motivación, ¿cierto? Esos recuerdos y esos sentimientos, como lo dices tú, es esa plataforma para tener una actitud diferente frente a la clase. O tal vez este otro, ¿cómo puedo hacer que compartan con sus pares, aprendan de modo cooperativo o simulen en grupos grandes? ¿Será posible eso en cuarentena, San Carlos? ¿Tú qué opinas? ¿Será posible trabajar de manera cooperativa desde los escenarios virtuales, a distancia, de confinamiento? Sí, y yo pienso que acá también hay algo que en medio de este tema del distanciamiento social termina siendo clave y es no podemos perder y de alguna manera yo sé que hay situaciones muy complejas, hay condiciones educativas de estudiantes que quizás no tienen acceso a una serie de herramientas, pero en lo posible pensar también nosotros como profesores, y eso que tenía mucho que ver con dar la oportunidad a los estudiantes de elegir, de poder tener ese acercamiento y de poder trabajar colaborativamente. A veces una llamada telefónica, a veces un mensaje de texto, a veces cualquier cosa que los pueda ellos de alguna manera involucrar a trabajar en conjunto y saber que hacen parte de un equipo, tienen una identidad social, identidad de grupo, pues favorece mucho estos procesos de aprendizaje. Recordemos mucho lo que decía un pedagogo muy reconocido del siglo pasado, Lev Vygotsky, acerca de la teoría pedagógica del aprendizaje sociohistórico, que él decía que nosotros construimos conocimiento a través de las relaciones con los demás. Y el desarrollo de las inteligencias, pues de alguna manera, si lo logramos fomentar a través de la cuarentena, a través de este distanciamiento, o sea, con actividades que hagan que trabajemos colaborativamente, pues vamos a tener excelentes resultados. Bueno, y también tiene que ver cómo estoy propiciando yo esos encuentros de conexión social, porque a veces o sea, fluimos con el desarrollo de un tema. Bueno, hoy vamos a hablar, no sé, se me ocurre a mí sobre el baloncesto. Entonces el profesor de educación física obviamente desarrolla su contenido, pero también es de qué manera entonces estoy generando esa conexión con mis estudiantes y tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? En preguntar, oye, ¿cómo amaneces? ¿Cómo la has pasado? ¿Tienes ganas de llorar? Llora. Si quieres reír, si quieres bailar, hazlo. Entonces creo que los escenarios cooperativos y de pares sí pueden ser posibles desde la virtualidad. Pienso mucho en una profe de primaria que hace pijamadas en horas de la tarde, juega al rey manda con sus chicos, entonces estos chicos corriendo aquí y allá en la casa buscando un objeto porque el rey les pide que traigan una cosa. Estas pijamadas virtuales o de pronto estos coros o esos retos virtuales de una u otra forma sí generan ese tipo de conexión y fíjate que además está conectando con la musical porque está incorporando sonidos, música y se entiende que esos estímulos cognitivos son importantes a la hora de aprender, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Sí, yo pienso y creo que, bueno, desafortunadamente el tiempo puede que no nos alcance para todo lo que queremos desarrollar, ya nos quedan 7 minuticos, pero sí quiero mencionar algo clave y es esa parte de la conexión emocional, yo creo, y lo hemos conversado en muchos de los webinars que hemos tenido, viene siendo como el catalizador del resto de emociones que se conectan o de conexiones que están de alguna manera relacionadas con las demás inteligencias. Entonces es clave
que en todos esos encuentros, así sea que si no como profe no te puedes encontrar directamente con el estudiante, al menos escríbele un mensaje muy cercano, de manera que ellos se sientan acompañados y que no están estudiando con la máquina, sino que vaya una persona que de alguna manera se conecta emocionalmente con ellos y que comparte de forma social pues todas estas actividades de aprendizaje que proponemos, Joa. Bueno, prosigamos entonces aprovechando el tiempo. Y bueno, acá una pregunta, ¿dónde queremos estar? Sé que no es fácil considerar un aula como lo teníamos antes, pero sí, ¿qué tipo de aula un virtual quiero tener? Acá tenemos 4 tipos de aulas. La primera claramente es la que seguramente subsiste y predomina en el sistema educativo. No es tanto por cómo seamos los docentes, porque estoy segura, hay docentes muy innovadores, muy creativos, que han querido transformar ese tipo de aulas, pero el mismo sistema como que no nos ayuda. Y Howard Gardner habla también de eso, ¿no? Hace una crítica fuerte a los ministerios de educación porque finalmente el profe se ha convertido en esa guía, pero tenemos el choque de esos referentes de calidad o de cómo manejar. Pero el aula 1, como vemos acá, Giancarlos, es un tipo de aula muy individualista, ¿no? Entonces el trabajo es de forma individual, consigue su objetivo independientemente que los demás también lo consigan. El aula 2 rivaliza con sus compañeros, entonces se ejerce como, se promueve ese tipo de competencia, es bastante competitiva y pues bueno, si hablamos de competencias, pero no desde ese escenario como de interdependencia negativa, ¿no? El aula 3 que trabaja en un grupo juntos, ¿sí? Tenemos un compañero, nos ponemos de acuerdo, tal vez en Google Docs manejar unos escenarios colaborativos, realizamos una tarea en grupo y la entrego. Pero es muy diferente cuando tengo un tipo de grupo, aún pensar en los teletrabajos. Pensemos también en esos escenarios de familia y también pensemos en esos escenarios de grupo. Piensen ustedes, docentes, ese equipo de docentes que tienen en las instituciones, aún coordinadores y directivos, siempre va a haber como una máquina que necesita aquí la rueda, que necesita aquí la palanca, que necesita aquel que está mirando hacia adelante. Pienso en mi equipo, Giancarlos, en nuestro equipo de formación donde algunos tienen esa facilidad de conectar a todo el equipo, otros tienen más facilidad para generar ideas, otros tienen más facilidad para ser más prácticos y eso es lo que hace que la máquina se mueva, que fluya, que sienta yo codo a codo con el otro, que estamos, digamos, caminando por una incertidumbre, pero que lo estamos haciendo juntos. Así es, Joa. Yo creo que bueno, ya que nos estamos acercando al final por límites de tiempo, este es un tema del que nos gusta hablar demasiado, creemos que hay excelentes oportunidades de aplicación en el aula. Yo creo que ya podríamos ir pues pensando en algunas conclusiones que podríamos rescatar de la conversación que hemos tenido el día de hoy y de esas 4 aulas. Por ahí nos dice la profesora Norma Andrea que ella resalta el aula 4 del Colegio Champañat de Popayán. Excelente, profe. Eso es lo que nosotros pensamos que de alguna manera se puede promover. Creo que tenemos un micrófono activado y nos quieren compartir algún mensaje. Parece escuchar, tenemos manos levantadas. Bueno, ahí les dejamos el micrófono abierto. La profe Luisa hace rato ha querido, pero dice que no tiene la posibilidad de tener el sonido activo. Profe Luisa, ya te escuchamos. Ya tengo el sonido, ya lo tengo. Adelante, profe. ¿Sí? Buenas tardes, Luisa Fernanda Vargas del Colegio Rafael Pombo de Madrid, Cundinamarca. Bienvenida. Pues gracias, para compartirles pues 2 experiencias de las más recientes que he tenido esta semana con los muchachos. Una con el tema de ósmosis. Le solicité para que hicieran una experiencia en casa, tibiaran agua y pusieran el agua en 2 recipientes en donde le escupieran los pies. Entonces, en uno tenía que poner agua con sal y en el otro solo el agua pura. Fue una experiencia deliciosa porque me dijeron, no, profe, todo un relax y pudieron observar el cambio de su piel también y contestar pues unas preguntas relacionadas con el tema. Esa fue una experiencia que me pareció bonita y ellos estaban contentos pues porque se les varió la teoría a la práctica. Y otra que pues hemos tenido algunas experiencias con una aplicación que se llama Mosaic 3D.
en donde tenemos laboratorios también virtuales y podemos observar también simulaciones. Entonces, hemos formado grupos en clase sincrónica, porque pues en el colegio, en la modalidad presencial, nosotros estamos manejando aulas invertidas. Entonces, los grupos los conservamos y estamos trabajando también de esa manera en las clases sincrónicas. Entonces, hemos tenido competencias a través de esos simuladores. Hemos trabajado Kahoot, que también genera competencias. Entonces, pues, creo que es una forma también de desarrollarles a ellos su tipo de inteligencia intrapersonal e interpersonal. Además que también les dejo la facilidad del chat por Zoom, trabajamos Zoom. Entonces se comunican, participan activamente, como todo el tiempo estamos compitiendo, entonces están muy atentos. Esa ha sido mi experiencia. Qué bien, profe Luisa, y muchas gracias por compartirlo. Y bueno, ahí traigo a colación lo que tú mencionas, y es que eso es uno de los puntos que Howard Gardner quiso resaltar, y es el tema de las TIC, ¿no? Y por eso hablamos de inteligencias múltiples en la cuarentena, porque pues esto nos ha sugerido apelar a muchos recursos digitales, libres, y eso es prácticamente lo que él está diciendo. Mire, las herramientas están ahí, fácilmente un estudiante puede indagar en la web, pero el profe es el que está ahí guiando, como que, bueno, ¿cómo te queda más fácil aprender a ti? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Con qué te sientes más propenso a aprender? Entre otros, ¿sí? Entonces creo que las TIC también nos está ayudando mucho al tema de la inteligencia múltiple. Así es. Yo creo que a grandes rasgos y para ir como haciendo una conclusión general, Joha, pues obviamente por temas de espacio y de tiempo, creo que sería conveniente ir revisando eso. Yo creo que hay una gran pregunta que queremos dejarle a ustedes el día de hoy y tiene mucho que ver con cuestionar si realmente estamos alcanzando a cada uno de nuestros estudiantes. Es decir, con el diseño que nosotros estamos proponiendo, con las actividades que estamos realizando, ¿estamos llegando a cada uno de los estudiantes o simplemente estamos pensando que estamos llegando a la mayoría y hay un grupo que está, digamos, de alguna manera relegado porque no logra o no alcanza a hacer las actividades? Y si no estamos llegando a todos nuestros estudiantes, ¿de qué manera podemos hacerlo teniendo en cuenta de que es muy probable que se estimulen de mejor manera a través de las diferentes inteligencias? Entonces, esa es como una gran pregunta que de alguna manera la respuesta está obviamente en los diseños que ustedes propongan, en el conocimiento que tienen de sus estudiantes y seguramente en parte de lo que hemos conversado acá el día de hoy con relación a este tema de inteligencias múltiples, Joha. Así es, creo que por ahí había un profe intentando activar micrófono, ¿o me equivoco? Creo que es la profesora Norma Velasco, profe. Sí. Lulu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo hago una intervención en alguno de los apartes que ustedes nos dieron como capacitación, es cómo puedo incorporar números, círculos. Resulta de que hoy, pues, siguiendo paso a paso las atenciones de la virtualidad con mi hijo en el colegio, el profesor nos manda a realizar para la Feria de las Ciencias en 2 semanas un experimento que tenga que ver con geometría, física, estadística, matemáticas, ciencias naturales. Entonces mi hijo dijo, ay mamá, ¿qué voy a hacer? Le digo, no, pues resulta que vamos a hacerlo como, pues aparte de ser docente, ustedes saben que uno tiene que ser curioso y uno pues se le ilumina el bombillo, como se dice. Entonces lo vamos a hacer con material reciclado y con unos rollos que embobinan cintas para decorar vestidos. Entonces uno ahí ¿qué hace? Incorporando todo lo que hoy ustedes nos han alimentado, sencillamente de que nosotros con nuestro hijo, primero partimos de una convivencia, segundo le estamos generando capacidad de lógica, análisis, pero más que todo, la sensibilidad de todo lo que nos rodea y lo que podemos aprovechar de nuestro medio ambiente. Muchas gracias. ¡Qué bonito, profe Norma! Muchísimas gracias. La profe Norma es una fiel profesor que nos acompaña. Ella juiciosamente toma sus notas
y seguramente aquí tenemos profes que todo el tiempo nos acompañan. De verdad que nosotros nos sentimos muy plácidos de que cada espacio que organizamos y pensamos para ustedes le saquemos provecho, ¿no? Alguna pregunta, algún apunte siempre nos va a quedar allí sobre nuestra agenda, sobre nuestra cabecita o como inquietud, porque también es generar inquietudes y preguntas y eso es lo que queremos con nuestros compañeros y pues con Giancarlo. Entonces, bueno, si de pronto no hay otras apreciaciones, esperamos en otro momento que nos vuelvan a acompañar y si tenemos más inteligencias múltiples al ataque, seguiremos desarrollando este tema con mucha pasión y para ustedes, profes, que, mejor dicho, nos quitamos el sombrero ante esa labor titánica que han hecho y gracias a ustedes. Este es el mes de nosotros, ¿no? Entonces, el viernes vamos a tener una actividad, estén súper pendientes porque va a ser muy lindo reconocer ese valioso trabajo que ustedes han hecho en todo este tiempo. Giancarlo. No, agradecerles por su presencia, darles las gracias por la labor que están haciendo. Sabemos que no es una labor fácil. Tratamos de aportar cada día con el trabajo que hacemos desde acá, desde formación, con ponerles información útil y de su interés. Y gracias por haber estado con nosotros acá el día de hoy. Gracias, Joha, de verdad. Y espero vernos en una próxima ocasión. Que tengan todos una feliz tarde. Bueno, que estén muy bien, profes. Nos vemos en una próxima oportunidad y los esperamos el viernes con nuestra celebración del Día del Profe. Que estén bien. Muchas gracias. Bueno, chao. Gracias a ustedes. Chao.